A continuación, Ciudad Capital. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Ciudad Capital, un programa con expertos en diferentes áreas enfocado en gestionar las necesidades, prioridades y expectativas de los habitantes de Quito para que sean vinculadas al desarrollo, con la conducción de la abogada Jessica Jaramillo. Amigos y amigas, buenas tardes, muchas gracias por estar en sintonía de nuestro programa Ciudad Capital. No olviden que este es un espacio para discutir las propuestas para nuestra ciudad, para mejorar nuestras condiciones de vida y fortalecer la gobernabilidad y la participación ciudadana. Queremos invitarles a seguir nuestras redes en Facebook, Jessica Jaramillo, en Twitter, Jessie Jaramillo y nuestra página web tanto de la Fundación contra la Violencia como de ciudadcapital.es. Les recuerdo que este programa lo pueden seguir también o pueden mirarlo a través de YouTube Telesucesos HD. El día de hoy tenemos realmente una noticia que ha impactado en la ciudadanía de la capital de la República porque de un momento a otro amanecimos con esto de que el sistema de trámites y todo el sistema del municipio de Quito ha sido hackeado o ha recibido algún ataque. Y esto es importante porque al menos al día, unos 1.200 trámites municipales se realizan en Quito, de los cuales 700 son virtuales, pero a partir del 16 de abril esa cifra bajó a 0 porque existió precisamente este ataque cibernético. Por eso, hoy queremos conversar con un experto en estos temas, principalmente sobre cuáles son las consecuencias directas de este hackeo y lo que debería tomarse en cuenta por parte de las autoridades, pero también por parte de los ciudadanos, para que esto no vuelva a suceder. ¿Cuán seguras son las redes que tiene el municipio de Quito? Así que vamos a dar la bienvenida a Javier Paz. Javier es líder digital y fundador de Criterium, con quien queremos abordar también sobre esta temática y cómo transformar la capital de la República, cómo hacer, por ejemplo, el municipio un municipio digital. Javier, bienvenido, cuéntanos. Bueno, antes que nada, Jessie, muchas gracias por la invitación, súper honrado de compartir contigo tantas ideas y obviamente que pueda ser una oportunidad que nos permita colaborar con la ciudad y que tú que estás tan comprometida con esto, pues poner ese granito de arena en donde cualquier espacio nos permita hacer de la ciudad algo mejor, alguien con quien nos identificamos. Y la verdad es que con algún momento compartíamos alguna idea de tener a Quito con esa identidad real y ahora con una identidad digital completamente a la orden. Muchas gracias, Javier. Me gustaría un poco contextualizar y a la audiencia sobre este tema que vamos a tratar hoy, porque muchos hablan de por qué Quito no es una ciudad digital. Esto que está ahora de moda, que son las Smart Cities, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa actualmente en el municipio de Quito? ¿Cómo viste tú el tema del hackeo? ¿Cuáles son tus primeras preguntas al respecto? Bien, bueno, no hay que dejar de sorprenderse que una noticia de esta naturaleza te llama la atención, ¿no? Uno supone como ciudadano que los servicios públicos, en este caso los servicios del municipio, están respaldados, están resguardados, están adecuadamente implementados, etcétera, y una situación de estas pues definitivamente los pone como que en incertidumbre, en inseguridad, y más aún el hecho de asociar a una institución pública como lo es el municipio, que tú escuchas diariamente quejas acerca de la burocracia, que la lentitud, que no existe, si no tienes una palanca dentro no puedes resolver un trámite. A esto se suma un ataque cibernético a los servicios ciudadanos, a los servicios que están en línea, pues obviamente le suma a una situación más compleja todavía. Entonces, frente a esa situación en la que son realidades a las cuales tú esperas a que funcione normalmente, un impacto de este calibre no solamente que ralentiza la capacidad o la calidad de la atención hacia los ciudadanos, sino que también te hace pensar qué tan segura
es mi información y qué tan vulnerables son los trámites o las transacciones que yo realizo a través de una institución pública. Entonces, el impacto va mucho más allá. Acerca, tú mencionabas alguna estadística, ¿no es cierto?, de los trámites que estaban en línea y que de pronto, pues claro, cayeron a cero, pero es el impacto posterior. Yo preguntaría al ciudadano, ¿qué tan fiable le es el colocar nuevamente su información en las páginas web del municipio o de cualquier empresa pública del municipio, o esté confiado en que pueda hacer algún trámite, alguna transacción allí, ¿no? Entonces el impacto es más, inclusive hasta psicológico, de saber, ¿será que yo lo puedo hacer en línea o tengo que de todas maneras acercarme para asegurarme de que esto está bien hecho de alguna manera? Bueno, lo que te quería preguntar también aquí es muy importante que lo comentemos, y es, muchos de los trámites no son trámites sencillos, son trámites complejos, como por ejemplo registro de la propiedad, permisos, autorizaciones. Es decir, quienes más han recibido el impacto de esto son precisamente los ciudadanos, ¿no? Los ciudadanos, y son quienes utilizan habitualmente todo lo que tiene que ver con lo relativo a los servicios que da el municipio. Te diría, licencias, autorizaciones, permisos, pero también es cierto que el municipio como tal no todo tiene digitalizado, y habrán documentos que los tendrán digitalizados, pero hay otros que no. Entonces, te diría, ¿cuál es la finalidad de esos ataques maliciosos a instituciones como el municipio de Quito, y quiénes o por qué lo realizan? Sería lo primero que uno se pregunta, ¿no? Sí, correcto. A ver, hay que tomar en consideración de que es inevitable la adopción digital del mundo, ¿no? Es decir, no podemos estar ajenos a que por este tipo de vulnerabilidades dejemos de pasar a una siguiente etapa de la sociedad, que es digitalizar la mayor parte de la forma de vida que nosotros llevamos a cabo. Es decir, es innegable el hecho de que cada uno de nosotros tengamos un teléfono, y no solamente uno, puede ser más de un teléfono en una persona, en donde tenemos decenas de aplicaciones en donde volcamos cualquier cantidad de situaciones cotidianas que nosotros manejamos. Es innegable la digitalización. Y obviamente las instituciones públicas no pueden estar ajenas a ese tipo de situaciones. Bueno, el Estado en general, ¿no? Y esto nos enseñó la pandemia. Nosotros los abogados hacemos audiencias vía Zoom y está bien, o sea, esto funciona, sí. De hecho, ahora que lo mencionas, los temas de pandemia lo que han hecho es acelerar los procesos de adopción tecnológica, que eso es un concepto que yo lo manejo directamente con respecto a qué es la digitalización. Porque de una u otra manera, la exposición que tiene una institución o una entidad, en este caso una entidad pública, está basada en el grado de vulnerabilidad y de fortaleza que tengan sus sistemas de gestión internos. Es decir, esto no es solamente un tema tecnológico, es un tema de cómo está el liderazgo, cómo está su esquema de procesos, cómo están sus modelos de gestión, cómo priorizan los proyectos, cómo determinan cuál es la mejor tecnología que se adapta, cuál es el grado de integración de información que tienen, en dónde tienen relevancia la información que tienen que compartir, cuáles no. Es decir, es una serie de elementos y de variables que tú tienes que considerar al momento de determinar cuán vulnerable puede ser la información o un determinado trámite que puede estar asociado directamente a una plataforma del municipio como tal. Este tipo de ataques que se conocen ahora son mucho más frecuentes todavía. Cuando yo menciono el hecho de que no tenemos que ser ajenos a la digitalización, tampoco podemos ser ajenos a la exposición de este tipo de ataques. Esto va a existir siempre. La importancia de esto es saber cómo reaccionar. La capacidad de la institución que tenga de ser lo suficientemente adaptable, lo suficientemente flexible, lo suficientemente maleable para poder reaccionar a tiempo es lo más importante. Es decir, no es que tenga procesos completamente blindados, eso no existe. Es decir, y te hago una pregunta aquí que es de mucha curiosidad, ¿no? O sea, ¿cuántos anónimos hay en el mundo? ¿O a quién le interesa bajarse una página de un municipio? O sea, es que son preguntas como claves que uno se hace en este momento. ¿Por qué? O sea, ¿por qué razón quisieran atacar al municipio de Quito? Bueno, definitivamente hay una ventaja en la institución pública, que es la información personal. Cada uno de nosotros como ciudadanos, de una u otra manera, si queremos aportar o adoptar una suerte de un servicio público vía digital, tú tienes que volcar tus datos personales, dónde vives, quién eres,
qué hijos tienes, etcétera, y más aún que tú estás involucrada en los temas legales. Imagínate toda la cantidad de información que tiene un escrito, una denuncia, una resolución, de detalles que pueden existir dentro de un sistema público. Claro, el interés es poder utilizar esa información para un beneficio propio. Y hablando particularmente del ataque que sucedió el 22 de abril al municipio, es un tipo de ataque conocido como ransomware, para dejar de ser tan técnicos. Es un tipo de virus, ¿no es cierto? O sea, porque los malwares, que son los software maliciosos, hay un tipo que se llama ransomware, y ese tipo lo que hace es bloquearte el teléfono, bloquear una aplicación o una página, por ejemplo, de servicio del municipio, para luego extorsionarte y decirte: Jessica Jaramillo, usted tiene acceso a esta información, y como no puede hacer, yo le bloqueé y necesito que me deposite en esta cuenta $5,000 para yo desactivar, y usted puede entrar. En este caso no fue una persona, fue a una institución. Entraron directamente a la consola de administración de la persona que administraba los servidores virtuales, y le dijeron: miren, le tenemos bloqueado a su sistema. Usted sabrá qué es lo que tenga que hacer, pero nosotros vamos a pedir una recompensa detrás de esto. Entonces, frente a ese tipo de ataques, la institución es quien tiene que responder con su capacidad técnica para poder saber cómo poder recuperar primero y proteger después. Creo que de alguna u otra manera el municipio ha hecho los esfuerzos suficientes para poder reaccionar, pero lo que sí se necesita aquí, y lo que evidencia, es que hay una falta de prevención. En los temas de ciberseguridad, recuerdo que tuve una conversación muy interesante con una de las líderes a nivel de Latinoamérica de una de las compañías de software más importantes del mundo, de desarrollo de software. Ella me comentaba, en estos casos de cibercrimen, la mejor defensa es el ataque. Uno tiene que estar por delante del hacker, uno tiene que anticiparse al hacker, uno tiene que entender antes cuán vulnerables son mis procesos internos, para saber cómo me puede atacar, ponerse en el lado del criminal, pues, en este caso, y poder anticipar qué me puede hacer. A ver, yo conozco mis vulnerabilidades, cómo me puedo yo anticipar con políticas, procedimientos y prevención interna para poder hacerlo. No solamente es incorporación de nuevas tecnologías de detección de intrusiones, etcétera, porque esto es algo increíble. Puede ser que muchas compañías de software que protegen temas de ciberseguridad estén ganando muchísimo dinero, y no está mal, está bien. El problema es que no deberían gastar tanto las instituciones o las personas, porque la educación interna es fundamental. Imagínate, Jess, que si es que las personas dentro del municipio hubiesen tenido la capacidad de poder anticipar un tipo de ataque de este calibre, se hubiese minimizado el riesgo. Y si tú te pones a investigar un poquito, la realidad de los ciberataques empiezan desde las personas dentro de las propias instituciones y empresas. Es decir, claro, el punto más vulnerable no son los sistemas de información, no es la tecnología, no son los procesos, no son los líderes, no son los gerentes, no, son las personas, son los empleados. Una persona que, no sé, tuvo una discusión interna y soy el que tengo acceso a la base de datos. Y bloqueo yo mismo la base de datos. Yo mismo bloqueo. Y dejo sin rastro, etcétera. Esos son los principales casos en los cuales, lamentablemente, los principales sospechosos son los mismos funcionarios a la interna. Es decir, en este caso, cuando hablamos del hackeo del municipio de Quito, la primera sospecha debe ir sobre los que manejan el sistema del municipio de Quito. Y no por ser el municipio en sí, ni por el tipo de administración. En general, el primer ojo tiene que ser las personas que están alrededor de este sistema. Es como una investigación interna. Tienen las claves y las seguridades de cómo acceder a ese sistema. Por supuesto. Es un tema tan sencillo en el sentido de, por ejemplo, como con la seguridad física no sé, del guardia de aquí del edificio, ¿no es cierto? Que si se pone de acuerdo con el ladrón, le dice: miren, yo voy a robar tanto acá, sé que hay un billete y yo le paso el 10%. Claro. Es tan sencillo como eso. Las prácticas son
exactamente Solo que iguales, estos son ciberdelitos, digámoslo así. pero hechos en el mundo digital. En general. Sabes que, claro, hay países o hay sociedades que tienen mucho más desarrollado legislación sobre esto. En el Ecuador casi no hay muy poco, y lo que hay está en el Código Orgánico Integral Penal, pero hay muchas más cosas que se pueden dar a nivel de red, incluso para todo lo que es prevención de violencia, en temas de redes, prevención de trata, un montón de cosas que no se lo hace porque no hay políticas en general para ciberseguridad. Es importante saber cómo se recupera una institución de un ataque de estos, además de lo que ya habíamos dicho, ¿no es cierto?, el poner el ojo sobre quienes tienen acceso al sistema, pero ¿cómo nos vamos a recuperar de todo este ataque que ha sufrido el municipio de Quito, por ejemplo? Bueno, hay varias alternativas dependiendo de tu estado de vulnerabilidad, ¿no es cierto? Por ejemplo, si es que el municipio, desconozco la realidad en concreto, pero si tiene, por ejemplo, un servidor alterno de respaldo de información, es muy fácil decir, apago este servidor en donde fue atacado y enciendo el otro inmediatamente mientras arreglo lo que está acá. Puede haber un desfase, qué sé yo, de 2-3 semanas, por ejemplo, pero el impacto es menor. Pero si no tienes esa capacidad de respaldo, entonces lo que tienes que hacer es tratar de recuperar la información sobre la misma forma. Es como tratar de reparar una turbina de avión en pleno vuelo. Ah, claro. Lo cual es mucho más complicado. Claro. Entonces, depende mucho del estado de vulnerabilidad que tengan las instalaciones tecnológicas, en este caso del municipio, y el tiempo que puede tomar va a depender precisamente de la capacidad técnica, no solamente de los equipos, sino también de las personas que están detrás. Sé que ahora han logrado recuperar la mayor cantidad de servicios, mas eso no me preocupa tanto como la vulnerabilidad del uso de la información personal que estuvo detrás. Hay una molestia, sí, yo puedo entender que hubo un ataque y por lo tanto los servicios están como congelados, suspendidos, ¿no? Pero el tema, ¿qué va a pasar después? Más allá, yo si quisiera, y aprovechando este tipo de espacios, es no solamente presionar a las autoridades y a los directivos del municipio en este momento, en que no solamente se preocupen por restablecer los servicios, sino también que nos den la seguridad de qué pasó con la información que estuvo detrás. Y esto no solamente, insisto, no es un tema del municipio per se. El banco más grande del país también sufrió un tipo de ataque, la telefónica pública también sufrió un tipo de ataque. El tema es saber cómo administra, y tú mencionaste un tema de la normativa, de las leyes, de la política pública, etcétera, alrededor de esto. Y no es una novedad, y no es solamente por el tema de país, pero generalmente el legislador va mucho más lento que el desarrollo tecnológico. Sí, claro, sí. Va mucho más atrasado. En nuestro país los legisladores están preocupados por tumbarse a la presidenta, están preocupados por sacar a sus presos políticos, por cualquier cosa menos por normar cosas vitales para la ciudadanía, ¿no? Y no es tan difícil tampoco. Y tampoco es tan difícil, exacto. Y en cuanto a políticas públicas, en términos generales, ¿tú miras que Ecuador tiene políticas para el tema de ciberseguridad o no? Porque se supone que esto también, como en todo lado, ¿no? Las guerras no solamente son físicas, también son virtuales, digitales, igualito que las campañas que decimos en las campañas, hay guerras también, ¿no? Hoy por hoy, Jess, da cuenta una frase que yo la escuché, yo vengo trabajando en sistemas de información, en sistemas y tecnologías de información más de 20 años, y una de las primeras cosas que aprendí es que quien tiene la información tiene el poder. Y hoy más que nunca es mucho más poderoso todavía, porque el acceso a la información es mucho más expuesta y es mucho más viral. Tú antes tenías tu computador con tu información. Ajá. Ahora tu información está compartida en la red. Las nubes. Y no solamente eso, sino que viaja contigo a través del teléfono. Así es. Entonces estamos mucho más expuestos de lo que teníamos hace 10, 15 o 20 años, de cuando se creó Google, por ejemplo, que fue en el año 1999. De esa orientación, nosotros lo que deberíamos hacer es tener un poco más de conciencia respecto a qué es lo que nosotros tenemos como información personal. No es tan distante el hecho, quizás la norma más elaborada alrededor de esto es la famosa GDPR, que en sus siglas en español significan el Reglamento General de Protección de Datos Personales, que lo emitieron en Europa. Generalmente Europa es uno de los de las regiones más avanzados en temas de tecnología,
y esa han tomado como un marco de referencia en los distintos países para poder decir, a ver, cómo le tropicalizamos o cómo le asentamos a nuestra realidad, pero termina siendo básicamente la misma norma. Ahora, como toda norma, y tú eres mucho más experta que yo en esto, es un marco de referencia. No es que te va a resolver todos y cada uno de los casos de ciberseguridad que pueden existir. Te va a determinar un poco, y quizás el espíritu fundamental de esta norma general de protección de datos es que tú das tu consentimiento. Es decir, más allá del hecho de que la institución, la empresa tenga sus sistemas de protección particular, sus sistemas de respaldo, tú, Jessica Jaramillo, estás diciendo, yo estoy consciente de que mi información está aquí y que ustedes son lo suficientemente, yo entendería que son lo suficientemente responsables para que eso se maneje de la mejor forma. Entonces, hay un principio básico de consentimiento que hay que tomar en consideración, y ese consentimiento es en donde nosotros tenemos que, por la velocidad de aceleración tecnológica, tenemos que estar muy atentos. En el momento en que tú te bajas de una aplicación, hablemos del municipio, del peaje Guayasamín, en el momento en que tú te bajas de esa aplicación debería tener un consentimiento y preguntarte, ¿está usted consciente y tiene el consentimiento de que la información que vamos a obtener de usted a través de esta aplicación, usted está de acuerdo en volcarlo? Si usted le dice sí, entonces podemos hacer cosas. Si usted dice no, entonces usted no puede optar por ciertos servicios. Hay muchas cosas detrás de esto, pero a lo que quiero llegar con esto, Jess, es que esto va mucho más allá de las normas y de la tecnología, y es mucho más de las personas. Es la responsabilidad personal como profesional administrando un sistema de información público, y como el ciudadano también tiene que hacerse la repregunta, decir, ¿usted qué va a hacer con la información que yo le voy a entregar? Claro, así es. Y también de nuestra propia información, es decir, qué compartimos, qué no compartimos. Alguien por ahí me decía que lamentablemente estamos acostumbrados a mostrar hasta el logo del colegio en donde estudian nuestros hijos, que es complejo, ¿no? Este tipo de cosas que son recomendaciones. Y cuéntanos un poquito ya para finalizar, porque tenemos unos 3 minutos nada más, Javier. ¿De dónde es Javier? ¿Cómo nace su vocación para los temas digitales? ¿Y cómo ves tú el futuro de la ciudad? Bueno, muchas gracias, Jess, por la pregunta. La verdad es que a veces no se hace uno esas preguntas así autorreflexivas. Pero sí, bueno, como lo había comentado, yo me inicié en el campo de la tecnología a pesar de que estudié administración financiera. Desde el 4º año de la universidad me empecé a implementar sistemas para empresas. Y de ahí empecé a entender un poco esto del impacto que tiene la tecnología en los procesos, en las tomas de decisiones. Y claro, la tecnología ha venido evolucionando de tal manera que ahora la tecnología sobrepasa los modelos de gestión. Antes el estándar era, ok, establezcamos un modelo de decisión, un modelo de gestión, establezcamos un proceso y veamos qué de eso se puede automatizar. Hoy por hoy la tecnología ha dado un salto cuántico en la medida en que la tecnología puede desafiar los modelos de gestión y los procesos. Cuando tú me preguntas acerca de cómo el municipio, como institución pública, cómo el Estado puede optar, debe tener una forma de pensamiento completamente, yo no diría que hasta cierto punto radical, pero sí desafiante en la medida de saber que no es que las cosas son así y vemos que podemos mejorar, sino que hoy la tecnología, con menos esfuerzo y menos inversión, tú puedes hacer cosas distintas. Y mejor, te puede hacer la vida más fácil, ¿no? Completamente. La tecnología por detrás es la compleja que permite simplificar la ejecución y romper completamente las barreras. Hoy por hoy, mira, rapidísimo una anécdota. Tuve la oportunidad de trabajar como asesor en el consejo directivo de una institución pública, quizás la más grande del país, en donde yo lo que manifestaba es poder establecer un marco de trabajo tecnológico que permita dar la vuelta completamente en la forma en cómo los procesos estaban establecidos. Dando, claro, sí. Es decir, no es hacer un levantamiento de procesos, porque imagínate lo que es levantar los cientos, quizás hasta miles de procesos y procedimientos que hay en el municipio, con toda la normativa que eso existe. Esto es un tema, hoy la tecnología te permite tener una oportunidad de un sentido común
súper simplificado en poder decir, ok, ¿cómo deberíamos nosotros trabajar bajo este marco de trabajo y qué tecnología puede cambiar completamente la forma en que los autoservicios puedan ser completamente simplificados, que la cantidad de información que se pueda tener puede estar depositada en un solo repositorio y se pueda reaprovechar esa información para beneficio de los propios ciudadanos, optimizar el pago de los impuestos, por ejemplo, etcétera, etcétera. Es decir, hay infinidad de cosas que se pueden realizar alrededor de esto. Muchísimas gracias, Javier, por tu visita el día de hoy, por estar el día de hoy en este segmento que es un espacio de entrevistas. Creo que es importante también decirle a la gente que hay que cuidar toda nuestra información digital, en redes, en medios, cuidar también el almacenamiento de cada una de nuestra información, que es personalísima, ¿no? Y decirles que es posible que en algún momento podamos contar con una ciudad completamente digital, principalmente sobre servicios, para hacer nuestra vida muchísimo más fácil. Así que muchísimas gracias a Javier, gracias también a quienes han estado en sintonía de Ciudad Capital. Nos vemos la siguiente semana con un nuevo invitado. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Ciudad Capital, un programa con expertos en diferentes áreas enfocado en gestionar las necesidades, prioridades y expectativas de los habitantes de Quito para que sean vinculadas al desarrollo, con la conducción de la abogada Jessica Jaramillo.